y comenzamos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con los ejercicios del libro de Hillman y Garrison. ¿Sí? Vamos a concentrarnos, de hecho vamos a ir un poco más allá de los ejercicios. Lo que vamos a hacer es dar varias caracterizaciones de los espacios extremadamente disconexos. Ya platicamos un poco de ellos, ya resolvimos dos ejercicios del libro, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a dar varias caracterizaciones de estos. Las caracterizaciones nos van a llevar a definir ciertos conjuntos que son importantes en el estudio de la topología general, como el conjunto de los abiertos cerrados, el conjunto de los cerrados regulares y los abiertos regulares. Entonces, bueno, vamos a introducir ciertos conjuntos y a dar un montón de caracterizaciones de los extremadamente disconexos. De hecho, estamos a una caracterización que involucra la compactación de Stone-Check. Bueno, pues comenzamos y empiezo con este recordatorio. Vamos a tomar x, tau, un espacio topológico. Decimos que x es extremadamente disconexo si para cualquier u abierto se cumple que la cerradura en X de U es un conjunto abierto también, ¿no? Pertenece a la topología. Esa es nuestra definición de un espacio extremadamente disconexo. Ahora lo que vamos a hacer es dar una serie de caracterizaciones de los extremadamente disconexos. Bajo tantito y empezamos con nuestras primeras caracterizaciones. Teorema. Primeras caracterizaciones. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tenemos x, tau, un espacio topológico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso 1, x es extremadamente disconexo. Inciso 2, cada subespacio denso de x es extremadamente disconexo. O sea, la propiedad de ser extremadamente disconexo es una propiedad hereditaria en la clase de los subespacios densos. Inciso 3, cada subespacio abierto de x es extremadamente disconexo. Es decir, la propiedad de extremadamente disconexo es hereditaria en la clase de los subespacios abiertos. Inciso 4. El inciso 4, el inciso 5 y el inciso 6 son cosas que no vienen en el libro, pero vamos a desarrollarlas, ¿no? No vienen como problemas en el libro de que estamos trabajando, pero vamos a ver estas caracterizaciones. Ocurre que los extremadamente disconexos se portan bien. Cuando es un extremadamente disconexo, la cerradura se va a portar bien con la intersección. ¿A qué nos referimos con eso? A que si tenemos dos abiertos en X, entonces U y V, la cerradura en X de U intersección V es igual a la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de V. O sea, la cerradura se abre bajo la intersección cuando el espacio es extremadamente disconexo. Inciso 5, si U y V son abiertos ajenos, entonces la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de V, su intersección es igual al vacío. Y por último, inciso 6, ocurre que Bx, Rx y Rox son conjuntos iguales. A lo mejor no conoces esta notación, entonces vamos a recordar quiénes son estos conjuntos. Bajemos tantito y recordemos que Bx es el conjunto de subconjuntos de X que son de manera simultánea cerrados y abiertos en nuestro espacio X. O sea, son los conjuntos a los que se les conoce como Klopen. Son Klopen o en español pues se les dice cerrado abierto. ¿Sí? ¿Y quién es Rx? Rx es el conjunto de todos los elementos en el potencia de X, o sea, los subconjuntos de X que satisfacen esta igualdad. La cerradura del interior de A coincide con el conjunto A. A ese tipo de conjuntos se les conoce como cerrados regulares. O sea, los elementos de Rx se les conoce como cerrados regulares. Y nota esto, una observación muy importante. Si tienes un cerrado regular, o sea, si tienes un elemento en Rx, ese elemento tiene que ser cerrado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque nota que el conjunto A es igual a la cerradura de cierto conjunto, el interior de A. ¿Sí? Pero cuanto más la cerradura, ¿qué es lo que obtiene siempre? Un conjunto cerrado. Y si se da esta igualdad,
Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que A es un conjunto cerrado, ¿sí? Bueno, una observación importante, al rato lo vamos a ocupar, y definimos a R o X como el conjunto de subconjuntos de X que satisfacen esta otra igualdad. El interior de la cerradura de A es igual a A. A este tipo de conjuntos se les conoce como abiertos regulares. En los cursos de topología pasados, con el profesor introducimos estos conceptos, los abiertos regulares, los cerrados abiertos, pero bueno, no es algo que en general se ve en un curso de topología, entonces aquí por eso estoy recordando estos conceptos. Y otra observación, un elemento, un abierto regular, o sea, un elemento en R o X, siempre es un conjunto abierto. ¿Por qué? Basta ver la igualdad que caracteriza a los elementos en R o X. A, estamos diciendo que es igual al interior de cierto conjunto. El interior de cualquier conjunto siempre es un conjunto abierto. Entonces, si se da esta igualdad, estamos diciendo que A es un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, tenemos el conjunto de los cerrados abiertos, tenemos el conjunto de los cerrados regulares y el conjunto de los abiertos regulares. Lo que vamos a probar es que el ser extremadamente disconexo es equivalente a inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5 y el inciso 6 que involucra precisamente a estos tres conjuntos. ¿Va? Entonces, vamos a empezar con la prueba. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir? Pues vamos primero a probar 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 5 y de 5 nos regresamos a 1 y ya después de hacer eso, probamos la equivalencia de 1 y 6, ¿ok? Entonces bajo y comenzamos con la prueba. 1 implica 2 ya lo habíamos hecho, pero vamos a recordar cómo se hace, ¿va? 1 implica 2. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que X, tau es extremadamente disconexo. ¿Qué tenemos que demostrar? Que cada subespacio denso de X también es extremadamente disconexo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomarnos un conjunto de subconjunto de X denso equipado con la topología de subespacio. Y lo que tenemos que ver es que D es realmente extremadamente disconexo. ¿Cómo se prueba que un espacio es extremadamente disconexo? Pues te agarras un abierto en ese espacio y demuestras que su cerradura es también un conjunto abierto, ¿va? Entonces empezamos tomando W, un abierto en D. Como W es abierto en D y D tiene la topología de subespacio, ¿qué podemos inferir? Pues que existe un V abierto en X con la propiedad de que W se expresa como V intersección D. Ahora, vamos a notar lo siguiente. Bajo tantito. Nota que la cerradura en D de W, eso es igual a la cerradura en D de V intersección D. Recuerda que W es igual a V intersección D. Ahora, por propiedades de la cerradura, sabemos que la cerradura en este subespacio se puede calcular como la cerradura en X de V intersección D, pero esto lo tienes que intersectar con D. ¿Ok? Entonces, la cerradura en D de V intersección D es igual a la cerradura en X de V intersección D intersección D. Por otra parte, por hipótesis, D es un denso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra vez, topología 1. Cuando calculo la cerradura en X de un abierto intersectado con un denso, eso es lo mismo que calcular la cerradura en X de el abierto únicamente. Este conjunto que estoy marcando de rojo y este otro conjunto son iguales. Y este conjunto D, pues lo estamos poniendo aquí tal cual, ¿no? Entonces tenemos que esto que estoy marcando es igual a la cerradura en X de V intersección D. ¿Y luego qué hacemos? Pues vamos a usar la hipótesis de que X es extremadamente disconexo. Como X es extremadamente disconexo, este conjunto, ¿cómo es? Es un abierto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces estamos intersectando a nuestro subespacio D con un abierto de X. ¿Eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar un abierto en D. Pero por las igualdades podemos concluir que este conjunto, el que está en el lado izquierdo de la cadena de igualdades, es un abierto en D.
Y eso es justo lo que queríamos demostrar, ¿no? Tomamos un abierto en D, fijo pero arbitrario, y demostramos que su cerradura en D es abierta en el conjunto D. Como fue arbitrario, se concluye que D es extremadamente disconexo. Y como D fue cualquier denso en X, ¿qué concluimos? Que cada subespacio denso de X es extremadamente disconexo. Y entonces queda la prueba de 1 implica 2, que ya la habíamos hecho, solo la recordé rápidamente. Pasamos a 2 implica 3. Bajo tantito y cualquier duda, díganme, por favor. Bajo. 2 implica 3. Ahora vamos a suponer que cada subespacio denso de X es extremadamente disconexo. ¿Qué vamos a probar? Que cada subespacio abierto de X es extremadamente disconexo. Entonces, comencemos tomando un conjunto U abierto en X y W un abierto en U. ¿Qué tenemos que probar? Que la cerradura en U de W es un abierto. Aquí le puse extremadamente disconexo. Tenemos que probar que es un abierto. Y corrijo. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que ver que la cerradura en U de W es un conjunto abierto. ¿Ok? Entonces, pues vamos a comenzar. Nuestro objetivo es ver esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la hipótesis. Sabemos que la hipótesis, ¿qué nos dice? Que cada subespacio denso de X es extremadamente disconexo. ¿Ok? Entonces, vamos a proponer un denso en términos de este abierto U. ¿Ok? Definimos a D como U unión X menos la cerradura en X de U. ¿Estamos de acuerdo? Les pregunto, ¿estamos de acuerdo que este conjunto D es realmente denso en X? Este es denso. Simplemente toma el operador cerradura. Esto es la cerradura de U unión X menos la cerradura de U. La cerradura abre uniones. Y esto efectivamente es todo X. Todo X. ¿Ok? Entonces realmente la cerradura, este conjunto D que propusimos, realmente es un conjunto denso en nuestro espacio X. Y entonces, ¿qué podemos asegurar? Pues por hipótesis, como D es denso en X, se tiene que D es extremadamente disconexo. Ajá. Por otra parte, nota lo siguiente. La cerradura en D de W, este es un abierto en D. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto se puede escribir como la cerradura en X de W, intersección D, por propiedades de la cerradura. Ahora, ¿quién es D? D es este conjunto, ¿verdad? Entonces, en lugar de poner D, yo puedo poner ese conjunto, este de aquí. ¿Y qué nos termina quedando? La cerradura en X de W, intersección U unión X menos la cerradura en X de U. Nota lo siguiente. Este conjunto con este, al intersectarlos, se van a cancelar y nos va a terminar, bueno, se hace el vacío y nos termina quedando la cerradura en X de W intersectado con este abierto U. Ajá. Pero otra vez, por propiedades de la cerradura, esto resulta ser la cerradura en U de W. Ajá. Y entonces, lo que tenemos es que este era un abierto en D, porque por hipótesis D es extremadamente disconexo. Y aquí tenemos puras igualdades. Entonces, a lo que tenemos llegando es que la cerradura en U de W es abierto en D. Pero como U es un subconjunto de D, entonces concluimos, y este conjunto se queda contenido en U, el que estoy marcando en un círculo, terminamos concluyendo que la cerradura en U de W es abierto en U. Y eso es justo lo que queremos probar, ¿no? Nuestro objetivo era ver que cualquier abierto de X es extremadamente disconexo. Tomamos un abierto W en U, fijo pero arbitrario, y acabamos de probar que su cerradura es un abierto en U. Entonces, lo que hemos probado es que cada subespacio abierto de X es realmente extremadamente disconexo. Y con esto está probado, 2 implica 3. Bajo cualquier duda, díganme, por favor. Si hay dudas, me dicen. Bajo tantito.
y pasamos a 3 implica 4. Ahora, ¿qué vamos a suponer? Ahora vamos a suponer que cada subespacio abierto de X es extremadamente disconexo. ¿Y qué vamos a probar? Vamos a probar que para cualesquiera, lo que tenemos que demostrar es que para cualesquiera U y V abiertos, se satisface esta igualdad de conjuntos. Esta que acabo de escribir, ¿sí? Entonces tenemos que ver que se satisface eso. Es justo lo que puse aquí, ¿no? Tomamos U y V abiertos en X y tenemos que ver que se da esta igualdad, ¿sí? Bueno, por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis, cada subespacio abierto de X es extremadamente disconexo. ¿X qué es? Es un abierto, ¿verdad? X es un elemento de la topología. Entonces, por hipótesis, podemos inferir que X es extremadamente disconexo. Y como es extremadamente disconexo, por la definición de extremadamente disconexo, podemos asegurar que este conjunto y este otro conjunto son abiertos en X. Por lo cual, podemos hacer el siguiente razonamiento. Fíjense, tú tienes la cerradura en X de U intersección V. U es un abierto, ¿verdad? Entonces, algo que se puede demostrar es que esto es igual a la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de V. O sea, cuando tú tienes un abierto y otro conjunto aquí, V puede ser lo que sea, la cerradura de esta intersección es igual a la cerradura del abierto, intersección, la cerradura del otro conjunto. Ajá. Volvemos a aplicar ese resultado. Es más, lo voy a escribir aquí porque creo que sí vale la pena. Es un mini lema. Si U es abierto y A es un subconjunto de X, el que sea, entonces la cerradura en X de U intersección A, esto es la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de A. Chin. A ver. Cerradura en X de A. Este es el resultado que estoy ocupando. Quedó medio. A ver, ahí está. Se da esta igualdad. Tienes un abierto, un subconjunto de X, entonces la cerradura en X de U intersección A es igual a la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de A. Esa igualdad es la que estamos ocupando aquí. Y la vamos a volver a ocupar, pero ahora como que cambiando el papel de estos conjuntos. Este es un abierto en X, ¿verdad? Aquí lo dijimos. Y este es un conjunto en X, contenido en X. Aplicamos ese lemita, ya le pongo lema, ¿y qué nos queda? La cerradura en X de la cerradura en X de U, intersección la cerradura en X de V, ¿verdad? Pero este es un cerrado, y este es otro cerrado. La intersección nos va a dar un cerrado. Entonces, la cerradura de estos dos cerrados, de esa intersección de esos dos cerrados, aquí es igual a la cerradura en X de U, intersección la cerradura en X de V. ¿Y qué obtuvimos? Pues la igualdad deseada. Empezamos con esto y terminamos llegando a este otro conjunto. O sea, la cerradura en X de U intersección V es igual a la cerradura en X de U intersección la cerradura en X de V. Y justo lo que está diciendo esto es que en los extremadamente disconexos, en los espacios extremadamente disconexos, es donde se satisface esta igualdad. Son precisamente los espacios extremadamente disconexos donde se satisface estas igualdades para cualesquiera U y V abiertos. ¿Va? Entonces, con esto que ha probado 3 implica 4, pasamos a 4 implica 5, pero ocurre que 4 implica 5 es trivial y se va a omitir la prueba. Nada más les recuerdo que decía 5. 5 dice que para cualesquiera V abiertos ajenos, se debe cumplir que la cerradura en X de U, intersección la cerradura en X de V, es igual al vacío. O sea, abiertos disjuntos tienen cerraduras disjuntas. Pero eso es trivial suponiendo 4, suponiendo que se da esta igualdad, ¿verdad? Porque si U y V son ajenos y se da realmente esta igualdad, pues esto va a ser vacío y entonces la cerradura va a ser vacía
y entonces esta intersección va a ser vacía, por suponer 4. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? O sea, de suponer esta igualdad para cualesquiera V abiertos, se decide que cualesquiera dos abiertos ajenos tienen cerraduras ajenas, ¿va? Entonces esto es trivial y se omite la demostración, ¿vale? Pasamos a probar que todo es equivalente. O sea, vamos a ver que 5 implica 1. Vamos a terminar la cadenita. Vamos a suponer que U y V son, bueno, vamos a suponer que para cualesquiera U y V abiertos en X ajenos, se cumple esto, esa igualdad. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que X es extremadamente disconexo. ¿Cómo le hacemos? Pues tomamos un abierto en X y tenemos que probar que la cerradura en X de U es abierto en X, ¿verdad? Bueno, vamos a notar lo siguiente. Para lograr eso, vamos a notar lo siguiente. Nota que U y X menos la cerradura en X de U son abiertos ajenos. ¿Estamos de acuerdo? Este es un abierto. La cerradura en X de U es un cerrado. Su complemento es un abierto. Y efectivamente son ajenos. Entonces, por la hipótesis, ¿qué podemos hacer? Pues cuando intersectamos la cerradura de este con la cerradura de este otro abierto, sabemos que la intersección nos va a dar el vacío. ¿Ok? Pero esta intersección, ¿qué nos está diciendo? Esto lo que nos está diciendo es que, a ver, aquí va con menos notación. Si tenemos que A intersección B es igual al vacío, ¿qué relación podemos deducir que existe entre B y X menos A? Pues B se queda contenido en X menos A, ¿verdad? Esto es algo que podemos deducir con puros conjuntos. Nosotros estamos en esa situación. Piensen que este que estoy marcando es B. Y este otro conjunto es A. Su intersección es vacía. ¿Qué podemos inferir? Pues que B se queda contenido en X menos A. En nuestro caso, que la cerradura en X de X menos la cerradura en X de U está contenida en X menos la cerradura en X de U. Pero ¿eso qué está diciendo? ¿Eso qué nos dice? Nos dice que este conjunto, al tomarle su cerradura, se queda contenido en él mismo. Ajá. O sea, lo que estamos viendo es que la cerradura de A está contenida en A. Básicamente, donde A, ¿quién sería? Todo este conjunto, ¿sí? Pero ¿eso qué muestra? Cuando tienes un conjunto cuya cerradura se queda contenida en el conjunto, ¿qué puedes inferir? Que el conjunto es cerrado, ¿estamos de acuerdo? Entonces de aquí inferimos que este conjunto es realmente cerrado. Y entonces, ¿cómo es su complemento? Su complemento es un conjunto abierto, es decir, la cerradura en X de U resulta ser un conjunto abierto y entonces tenemos que como U fue cualquier abierto en X y probamos que su cerradura es abierta, concluimos que X es extremadamente disconexo. Y ahí se acaba casi la demostración. Falta todavía probar que todo esto. Ahorita lo que hemos hecho es probar que 1, 2, 3, 4 y 5 son equivalentes. Ajá. Voy a subir tantito. Ahorita lo que hemos visto es que hasta acá sí todo es equivalente. Ahora lo que vamos a hacer es probar que todo esto, cada uno de esos incisos es equivalente a 6. ¿Va? Entonces pasamos a hacer la prueba de eso. Bajamos. Y empezamos probando 1 implica 6. Vamos a suponer que X es extremadamente disconexo y vamos a probar que se dan estas igualdades, ¿vale? Bueno, vamos a anotar lo siguiente. Recuerda que Bx es el conjunto de todos los conjuntos que son cerrados y abiertos de forma simultánea. ROX es el conjunto de todos los subconjuntos de X que satisfacen esta igualdad. El interior de la cerradura de A es igual a.
Y el conjunto de los cerrados regulares es el que satisface esta otra igualdad. La cerradura del interior de A es igual a A. ¿Va? Bueno, ¿qué hacemos? Pues mira, primero vamos a anotar lo siguiente. Notemos que para cada A en Bx, o sea, en el conjunto de los cerrados abiertos, se cumple lo siguiente. Si A es cerrado y abierto, entonces tenemos esto. El interior de la cerradura de A, como A es cerrado, esto es igual al interior de A, porque al ser A cerrado, este conjunto y este otro son iguales. Pero como también es de manera simultánea abierto, entonces el interior de A, ¿quién es? Es A, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Que el interior de la cerradura de A es A. Y por la definición de ROX, eso nos está diciendo que A está en ROX, es un abierto regular. Y lo mismo, y más o menos con el mismo razonamiento, deducimos que este A en BX está en RX. Fíjense, la cerradura del interior de A, esto es la cerradura de A, porque el interior de A es el mismo, ya que A es un abierto. Pero como también es cerrado, entonces la cerradura de A es A. Y concluimos que A es igual a la cerradura del interior de A, pero que A satisfaga esa igualdad quiere decir que A es un cerrado regular, que vive en Rx. Y como este argumento se vale para cualquier elemento en Bx, para cualquier cerrado abierto, podemos concluir estas contenciones. Bx se queda contenido en Rox y Bx se queda contenido en Rx. Fíjate que para que se valgan estas contenciones, no hace falta suponer que X es extremadamente disconexo. Esa hipótesis no la necesitamos, para nada, no hace falta. La hipótesis de que es extremadamente disconexo la vamos a ocupar para ver que se valen las otras contenciones, los regresos, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Bajo. Y ahora nota lo siguiente. Si tomamos un elemento en ROX, o sea, un abierto regular, ¿qué podemos inferir? Pues que ese conjunto es el interior de la cerradura en X de A, ¿verdad? Ahora, nota lo siguiente. De aquí adentro, este conjunto de aquí adentro es un abierto. ¿Por qué? Porque por hipótesis, recuerda que X es extremadamente disconexo. Y entonces la cerradura de cualquier abierto es abierto. Este es un abierto entonces. Le tomo el interior y se queda igual. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto muestra que A es igual a la cerradura en X de A, ¿verdad? Y entonces tenemos que, si satisfaces esta igualdad, es porque eres un conjunto cerrado. Pero recuerda que A es un abierto regular. En particular, es abierto este conjunto. Es un abierto y acabamos de inferir que es un cerrado. Entonces es un cerrado abierto, un Kloppen. Y entonces A pertenece en el conjunto de los cerrados abiertos. Es decir, con este argumento queda aprobada la otra contención. ROX se queda contenido en BX. ¿Va? Todo abierto regular es un abierto cerrado. Y para ver la otra contención, nota lo siguiente. Si A es un cerrado regular, o sea, si A está en Rx, queda como un ejercicio para ustedes verificar que el complemento debe de ser un abierto regular. ¿Ok? Si tienes un cerrado regular, su complemento debe ser un elemento en ROX, o sea, un abierto regular. Es un ejercicio muy fácil, que solo involucra el interior y la cerradura de un conjunto, entonces queda como un ejercicio. Pero si X menos A es un abierto regular, por lo que acabamos de hacer, por el punto 1, ¿qué podemos inferir? Pues que X menos A es un abierto cerrado. Y si X menos A es un abierto cerrado, pues también A es un abierto cerrado, ¿verdad? ¿Y eso qué muestra? Pues que cualquier elemento en Rx es un elemento en Bx. O sea, esta contención es válida. Todo cerrado regular es un cerrado abierto. Y entonces tenemos la otra contención.
Y ya con esto, con estas dos contenciones y estas otras dos contenciones, ya podemos asegurar que se da esta cadena de igualdades. El conjunto de los cerrados abiertos es igual al conjunto de los abiertos regulares y es igual al conjunto de los cerrados regulares, ¿sí? Y por último, vamos a ver el regreso. 6 implica 1, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a suponer que se dan estas igualdades y nuestro objetivo va a ser ver que X es realmente un extremadamente disconexo, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomarnos un U abierto en X, el que sea, y otro ejercicio más, que esto es facilísimo, esta parte, ¿eh? Igual ahorita le explico. Es fácil ver que la cerradura en X de U es un cerrado regular. Es más, vamos a checarlo aquí de volado. Este conjunto, la cerradura en X de U, es un cerrado regular. ¿Por qué? Porque satisface esta igualdad. La cerradura, el interior de la cerradura en U es igual a la cerradura en U. Esto es lo que tiene que cumplir un cerrado regular, ¿no? Si estamos afirmando que la cerradura de U es un cerrado regular, se debe satisfacer esta igualdad. ¿Sí o no? Sí está bien, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta igualdad? Por las siguientes contenciones. Aquí solo hay que recordar que el interior es más chiquito que el conjunto al que le tomas justo el interior. Entonces, de aquí podemos hacer esto. ¿Cómo se compara el interior de la cerradura de U con la cerradura de U? Pues la cerradura de U es más grande, ¿no? La cerradura de la cerradura es la cerradura. Y ahora, aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, en vez de tomar esta cerradura, si no la tomamos, pues es un conjunto más pequeño, ¿verdad? Entonces nos queda el interior de no, perdón, ahí, más bien, quitamos esta cerradura, esta de aquí, esta que estoy marcando, esta, ¿y qué nos queda? Nos queda la cerradura del interior de U, ¿verdad? Pero U es un abierto, entonces el interior de U es el mismo y nos queda la cerradura de U. La cerradura de U se queda contenida en todo este conjunto y a su vez contiene y a su vez ese conjunto se queda contenido en la cerradura de U. Entonces realmente la cerradura en X de U es un cerrado regular, ¿sí? Ahora sí, ya habiendo visto eso, pues es un cerrado regular. Entonces es un cerrado abierto por estas igualdades. Y entonces la cerradura en X de U es un abierto en X. Como U fue cualquier abierto en X y probamos que su cerradura es un abierto en X, se concluye que X es realmente extremadamente disconexo. ¿Ok? Y entonces ya está con esto probado que en cualquier espacio topológico se valen estas caracterizaciones de los extremadamente disconexos. Ser extremadamente disconexo es equivalente a que cada subespacio denso es extremadamente disconexo, que cada subespacio abierto es extremadamente disconexo, que la cerradura se porta bien con la intersección de abiertos, que también se porta bien con abiertos ajenos, y que estos tres conjuntos, el conjunto de los cerrados abiertos, los cerrados regulares y los abiertos regulares, esos tres conjuntos resultan ser iguales. ¿Ok? Bajo. Y esa es nuestras primeras caracterizaciones. Vamos a dar la segunda lista de caracterizaciones. Hay más todavía. Entonces, esto lo vamos a poner en otro teorema. Teorema. Sea X, tau un espacio topológico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. Esto sí viene en el libro. Esto que voy a demostrar a continuación, sí viene como ejercicio en el libro de Hillman y Garrison. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar la equivalencia de estos tres resultados. Vamos a ver qué dicen. Y después vamos a enunciar una caracterización que solo se vale para los espacios Tikhonov, ¿vale? Entonces, enunciamos este teorema y lo demostramos.
¿Qué dice? Tomemos X, tau un espacio topológico. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. 1. X es extremadamente desconexo. Inciso 2. Cada subespacio denso está C asterisco encajado en X. ¿Esto qué significa? Que toda función f que pertenece a las continuas acotadas de D se puede extender, ¿no? A una continua acotada en todo X, ¿no? F gorro restringida a D es F. Esto significa, ¿no? Entonces, cada subespacio denso es asterisco encajado en X. E inciso 3, cada subespacio abierto en X es asterisco encajado en X. Entonces, vamos a probar la equivalencia de estos tres incisos. Y por último, bueno, antes de probarlo, quiero enunciar otra caracterización. Esta no la vamos a probar bajo. Esta la voy a dejar como un ejercicio para que ustedes la investiguen, que la chequen, la busquen. Que es esta. Pero ocurre que esta caracterización solo se vale en espacios Tikhonov. Ahorita van a ver por qué. Vamos a ver lo que dice. Y ahorita ya pasamos a la prueba del teorema anterior. Tomemos X, tau, un espacio topológico Tikhonov. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. X es extremadamente desconexo. Inciso 2. La compactación de Stonecheck es extremadamente desconexa. ¿Okay? Aquí necesitamos suponer que X es Tikhonov, porque recuerden que para construir la compactación de Stonecheck necesitamos suponer que X es Tikhonov. Porque una forma, una manera de construir la compactación de Stonecheck es tomar a X, encajarlo en este cubo, llamarle a su encaje, por ejemplo, Y, tomar la cerradura en el cubo y esta cerradura es la compactación de Stonecheck. Para justo poder hacer este encaje, necesitamos suponer que el espacio es Tikhonov, ¿no? Que cualquier punto y cualquier cerrado se pueden separar con una función continua. Entonces, por eso es importante suponer que es Tikhonov, para que realmente este objeto, ese espacio topológico exista, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a probar, esto más bien lo dejo para que ustedes lo busquen. Igual si necesitan bibliografía, yo les puedo sugerir en dónde buscar. Por ejemplo, en el libro de Porter, de extensiones y absolutos de Hausdorff, Extensions and Absolutes of Hausdorff, and Absolutes Hausdorff. Ese libro van a encontrar van a encontrar esta información acerca de este teorema. Tal vez es un poquito complicado ese libro todavía para ustedes, pero ahí viene toda la teoría para poder demostrar ese resultado. Profundiza muchísimo en la parte de la compactación de Stonecheck. De hecho, hay muchas maneras de construir la compactación de Stonecheck. La más usual es la que les dije metiendo a X en un cubo del intervalo 0,1. Pero hay otras maneras de construirlo y justo eso lo hace el libro de Porter, ¿va? Bueno, entonces ustedes lo buscan, subo y comenzamos con la prueba de estas caracterizaciones. Igual no acabo, lo que no acabe de hacer, ustedes lo desarrollan, bueno, checan las notas o ustedes lo tratan de demostrar, ¿va? Entonces empezamos con 1 implica 2. Vamos a suponer que X es extremadamente desconexo. Vamos a tomar de subconjunto de X un subespacio denso de X. Vamos a ver que D está C asterisco encajado en X. Vamos a hacer lo siguiente. Tomemos dos subconjuntos de D completamente separados en D. Vamos a tomarnos dos conjuntos nulos en D ajenos. Dos conjuntos nulos en D ajenos, tales que aquí me faltó escribir esto.
tal que A es un subconjunto de Z1 y A es un subconjunto de Z2. De B y B es un subconjunto de Z2. ¿Ok? Después, vamos a tomar V1 y V2 abiertos ajenos en D, tal que Z1 se queda contenido en V1 y Z2 se queda contenido en V2. Eso ustedes ya lo probaron. Siempre dos nulos ajenos se pueden separar con abiertos ajenos. Ajá. Entonces a este nulo lo metemos en este abierto, a este otro nulo lo metemos en este otro abierto, donde esos dos abiertos son ajenos y son abiertos en D. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer, como son abiertos en D, entonces, ¿cómo se ven? Se ven de la forma un abierto de X intersección el subespacio. Entonces vamos a suponer que VI se ve de la forma W intersección D con WI abierto en X para cada I igual a 1 hasta 2. ¿Va? Vamos a suponer que se ven de esta forma estos abiertos. Notemos que W1 intersección W2 resulta ser distinto del vacío. ¿Por qué? Porque no, perdón. Notemos que si suponemos que esta intersección es distinta del vacío, por la densidad del conjunto D, podemos inferir que esta intersección resulta ser distinta del vacío. Ajá. De que esta intersección es no vacía, si suponemos que esta intersección es no vacía, usando la densidad de D, llegamos a que esta intersección es no vacía. Pero pregunta, ¿quién es W1 intersección D? Es V1. ¿Quién es W intersección D? Es V2. Entonces termino llegando a que V1 intersección V2 es distinto del vacío y eso es una contradicción, ya que V1 y V2 son abiertos ajenos en D, ¿verdad? Entonces, ¿qué está mal suponer? Está mal suponer que esta intersección es no vacía. Entonces tenemos que esta intersección realmente es igual a el vacío. Bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema anterior. Tenemos dos abiertos en X, donde X es extremadamente disconexo. X es extremadamente disconexo. Son dos abiertos ajenos. ¿Qué podemos concluir? Que sus cerraduras son ajenas. ¿Verdad? Y luego, ¿qué podemos hacer? Son ajenas y son abiertos. Aparte, este es un abierto. Y este también es un abierto. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar la función característica de la cerradura en X de W1. ¿Qué es lo que hace esa función? Pues va de X en R y a cada punto X lo manda a X a 1. Si X está en la cerradura en X de W1 y lo manda a 0, si X no está en la cerradura en X de W1. Nota que esta función es continua y acotada. Es acotada porque solo toma el valor 1 y el valor 0. Es continua porque este conjunto es un clóper, o sea, es un abierto cerrado, ¿sí? Y uno prueba en topología 1 que para que la función característica sea continua, A debe ser un cerrado abierto, o sea, un clóper. ¿Ajá? Entonces, justo este es un clóper, entonces esta es una continua acotada, separa al conjunto A y al conjunto B, y que podemos concluir que cada subconjunto, déjenme subir tantito, ahí está, que cualesquiera dos subconjuntos de D que están completamente separados en D, también están completamente separados en X. Esta función es una función continua de X en R que separa a A de B. Entonces, A y B los tomamos en D, completamente separados en D, y terminamos concluyendo que están completamente separados en X también. El teorema de Urison, o el lema de Urison, ¿qué nos garantiza? El teorema de extensión de Urison nos garantiza que D debe de estar C asterisco encajado en X. Y entonces, ¿qué concluimos? Que cada subespacio denso es C asterisco encajado en X.
Aquí el teorema importante fue el teorema de extensión de Urysohn, que de hecho aquí lo tenemos. Nada más lo recuerdo rápidamente porque fue importante en la prueba. Si tenemos un espacio topológico y un subespacio de X, para que ese subespacio esté ese asterisco encajado, debe de suceder, es suficiente y necesario que cualesquiera dos subconjuntos completamente separados en A están completamente separados en X. Nosotros en nuestra prueba tomamos A y B, subconjuntos de D completamente separados en D, y terminamos probando que están también completamente separados en X. O sea, probamos esto, ¿y qué terminamos concluyendo? Pues que nuestro conjunto es de asterisco encajado en X, que nuestro caso era el conjunto D, ¿sí? Bajo. Y con esto ya queda probado que cada subespacio denso es asterisco encajado en X. Hago 2 implica 3 y 3 implica 1, ustedes lo checan, ¿vale? Entonces vamos a suponer que cada subespacio denso es asterisco encajado en X. ¿Qué vamos a ver? Pues que cada subespacio abierto es asterisco encajado en X. ¿Cómo le hacemos? Tomamos V abierto en X. Vamos a construirnos un denso que quede en términos de este abierto V. ¿Por qué? Porque queremos ocupar la hipótesis. Entonces nos tomamos D, definimos a D como V unión X menos la cerrada en X de V. Es claro que este conjunto es denso en X. Este D que definimos es denso en X. Es algo fácil de ver. De hecho, ya lo hicimos en otra prueba. Por hipótesis, ¿qué podemos asegurar? Pues que D está asterisco encajado en X. Por otra parte, nota que V es un cerrado abierto en D. Es un ejercicio muy fácil. V es abierto en D. Eso es un hecho. La cosa es ahora ver cómo es D menos V. Pero eso es fácil. D menos V, ¿quién es? Hagamos el despeje de aquí. D menos V, ¿quién sería? X menos la cerradura en X de V. ¿Cómo es en X? Es un abierto. ¿Cómo va a ser en D? Pues también va a ser un abierto. Ajá. Y entonces se concluye que V es un cerrado abierto en D. Hagan la cuenta ustedes con cuidado. Yo la hice rapidísimo. Entonces V es un cerrado abierto en D. Y de que es cerrado abierto en D, se sigue que V es asterisco encajado en D. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. D está asterisco encajado en X. Y V está asterisco encajado en D. V se encaja en D, D se encaja en X, y entonces V está asterisco encajado en X. ¿Ok? ¿Qué es lo que queríamos probar? Tomamos un abierto en X y probamos que sea asterisco encajado en X. En conclusión, cada subespacio abierto sea asterisco encajado en X y se acaba la prueba de 2 implica 3. Y bueno, 3 implica 1, es un poquito más larga. Esa queda como un ejercicio para ustedes. Chequen la prueba, o sea, ya está hecha. Simplemente chequenla o inténtenla ustedes. Y bueno. En esta ocasión, pues fuimos un poquito más allá de los ejercicios que vienen en el libro. Son caracterizaciones de los extremadamente disconexos y otro comentario más. Y con eso terminamos. Ok, ya dimos muchas caracterizaciones de los extremadamente disconexos. La verdad es bonito estudiar estos espacios, pero como que hacen falta hacer ejemplos, ¿no? De extremadamente disconexos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ejemplos de extremadamente disconexos se les ocurre? Pues el primero es un espacio discreto, ¿no? Si X es discreto, entonces X es extremadamente disconexo, ¿no? Si tomas un abierto en la topología discreta y lo cierras, pues eso te vuelve a dar el mismo conjunto. Ajá. Pero después de ahí, otro extremadamente disconexo, no, pues ahí ya está un poquito más complicado. O sea, después, si uno lo piensa con calma, el único extremadamente disconexo que se conoce, que conocen hasta ahorita, son los espacios discretos, ¿sí?
¿Cómo podríamos construir extremadamente disconexos? Bueno, una forma de hacerlo es con teoría de álgebras booleanas. Pero bueno, eso ya se escapa de lo que nosotros queremos hacer en este curso, pero solo aquí queda como un comentario. Si tú tienes una álgebra booleana completa, entonces el espacio de Stone asociado a esa álgebra booleana siempre va a ser un extremadamente disconexo y compacto. Y algo que se puede probar es que así son los compactos extremadamente disconexos. Siempre van a ser los espacios de Stone de cierta álgebra booleana, salvia homeomorfismos, ¿no? A lo mejor tú tienes un espacio compacto extremadamente disconexo que ni de chiste es el espacio de Stone de una álgebra booleana, pero se puede ver que es homeomorfo al espacio de Stone de cierta álgebra booleana completa. ¿Okay? A lo mejor ni siquiera sabemos ahorita qué es una álgebra booleana completa, pero nuevamente en el libro de Porter, de teoría de extensiones y absolutos de Hausdorff, viene toda esta teoría. ¿Okay? Entonces, pues, ahí pueden checarlo, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, aquí ya termina la clase. Nos estaremos viendo el próximo martes. Recuerden, este viernes que viene no va a haber sesión, no va a haber clase. Entonces ya hasta el martes continuamos. Y el siguiente martes, recuerden que a ustedes les toca exponer. Posiblemente las exposiciones lleven dos sesiones. Entonces, a lo mejor la próxima semana ustedes nada más van a tener que exponer y ya después yo continúo o a lo mejor les dejo más ejercicios. No sé, es algo que tengo que ver con el profesor, ¿vale? Bueno, estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, buena tarde.